pensé que me iba a costar tanto predicar. Pero tengo una sensación bien especial. Amé Resurrección y la amo. Pasé mucho tiempo en esta iglesia. Hubieron periodos difíciles, hubieron pruebas, y como decía el pastor, hubieron piedras, y a veces eran guijarros. Pero una cosa tengo que decir: Dios siempre fue conmigo. Su misericordia nunca me falló. Y hoy, cuando tengo que partir, siento tristeza. Porque aquí queda parte de mi vida. Vi llegar a Leila, vi llegar a Lucy, y pude trabajar con ellas, con Justo y tantos otros muchachos, con Germán, con su señora. Hoy los veo sirviendo al Señor. Dijo Juan Apóstol: no tengo mayor gozo que el saber que mis hijos andan en la verdad. Y cada uno de ellos son parte de mí, son hijos míos. Dios les bendiga. Estuve durante 3 pastores. Y le doy gracias a Dios por tu vida, Samuel. Gracias por permitirme ser parte de tu ministerio. Que la misericordia de Dios siga acompañándote. Gracias por el amor, por el cariño dispensado hacia mi persona y familia. Gracias por esto. Gracias a cada uno de mis colegas. Yo sé que empiezo una nueva etapa. Recuerdo, mi padre una vez me dijo: vas a tener que empezar muchas veces en la vida. Y así ha sido. He tenido que empezar muchas veces. Y como decía mi querido pastor González, los siervos de Dios no reciben. Y si hay algo que amo, y si hay algo que respeto, es el llamado de Dios al ministerio. Nunca podré pagar. Nunca podré pagarle a Dios por tanta misericordia, es decir, por haber puesto sus ojos y llamarme y tener, como dice Pablo, por digno llamarme a su ministerio. Gracias a cada uno de ustedes. A cada uno de los que trabajó conmigo
quisiera que cada uno de los que fue alumno de mis clases se pusiera de pie para decirle a Dios: gracias, gracias por haber estado conmigo. Gracias por soportarme. Que Dios les bendiga. Que Dios sea con cada uno de ustedes. Les abrazo en el nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios. Wow. Dije, Señor, ¿qué hago? ¿De qué predico? ¿Cuál es el tema? Quiero hablar esta mañana acerca del Dios a quien yo sirvo. Quiero hablar esta mañana de los hechos del Dios a quien he servido por más de 20 años en esta iglesia. Y para eso quiero que abramos las Biblias en el Salmo 66. Salmo 66. Dice: aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son sus obras. Por la grandeza de su poder se someterán a ti todos tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Venid y ved la obra de Dios. Temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, y allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Padre, alabamos, bendecimos y glorificamos tu nombre en esta hora. Gracias, infinitas gracias por todas y cada una de tus bondades y misericordia. Señor, estamos ante tu palabra. Queremos que tú nos hables. Queremos, Señor, escuchar tu voz. Queremos escuchar tu palabra. Que el hombre simplemente sea el instrumento que tú usas para la proclamación de tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos guíe en ella. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Quiero esta mañana hablar acerca de los hechos asombrosos de un Dios asombroso a quien tú y yo servimos. Hechos que son inigualables, hechos que no se han podido repetir. El hombre, con todo su adelanto, no ha podido hacer lo que este Dios hizo solamente con el Verbo. Todos creemos en algo. Si usted le pregunta a cualquier persona y todos creen en algo. Todo el mundo tiene su Dios a quien adorar. Hay dioses de madera, dioses de yeso, de metal, de una serie de cosas. Y hay dioses o ídolos que nos levantamos como cantantes, políticos, etc. Todos con pies de barro.
Ahora, ¿cuál es tu Dios? ¿Cuál es mi Dios? ¿Cuáles son sus obras? ¿Y qué cosa han hecho o ha hecho nuestro Dios y qué cosa han hecho esos dioses? Es decir, podemos hacer un cuadro comparativo de lo que hacen los dioses de la gente, los dioses del mundo, y lo que ha hecho a través de la historia de la humanidad nuestro Dios. Y quiero tomar algunos hechos que Dios ha hecho en su misericordia. Primero, quiero recordar acerca de una pareja de jóvenes que esperó su primer hijo, así como David, que está esperando su primer. Ellos esperaron su primer hijo. Ahora, contra todo pronóstico, contra toda lógica humana, algo que para la ciencia era imposible, Dios lo hizo posible. Y este joven cuando recibió su primer hijo, el hijo que Dios le había prometido, tenía 100 años. Y la dama tenía 90 años. Ahora, si usted en este momento le cuenta a alguien que una pareja de 100 y 90 años tuvo un hijo, dice, este está loco. Es imposible. No puede ser, porque la lógica humana dice que no. Y porque las leyes físicas, las naturales, no permiten eso. Pero Dios dijo, te voy a dar un hijo. Y se lo había dicho 25 años atrás. Y cuando llegó Isaac, se acabó la espera. Dios había cumplido su promesa. Ahora, si nosotros vemos la historia, es un hecho que no se ha vuelto a repetir. Es un hecho que no se ha vuelto a repetir. Es decir, son hechos únicos, efectuados por un Dios único. Son hechos inigualables, efectuados por un Dios inigualable. Porque no hay Dios como tu Dios y mi Dios. Dios había prometido y estaba cumpliendo sus promesas. Porque Dios no falla. Porque Dios es fiel. Después, quiero recordar que había una zarza que ardía y no se consumía. Una zarza que arde y no se consume. Es contra toda ley física. Porque el fuego todo lo acaba. Pero esta zarza ardía y no se quemaba, no se consumía. Y este hecho llamó la atención de Moisés. Dios tenía un propósito y comenzaba a ejecutarlo. Dios elige al instrumento que usará para mostrar su gloria y poder. La atención de Moisés fue atraída por el hecho realmente insólito, una zarza que arde y no se consume. La única explicación viable, la única explicación aceptable es que esto es algo sobrenatural.
Dios estaba en la zarza y Dios le estaba hablando a Moisés. Dios estaba comenzando el plan de la liberación de su pueblo, de la liberación de Egipto, de la liberación de Israel para sacarlo de Egipto. Y estaba eligiendo al instrumento que iba a usar. De la misma manera, Dios te está eligiendo para usarte. De la misma manera, Dios nos elige para usarnos, para que nosotros trabajemos para la honra de su gloria. De igual manera, Dios nos elige para hacernos instrumento en sus manos. Algo que jamás se ha vuelto a repetir. Póngale fuego a la zarza y espere el resultado. Pero son cosas que Dios toma para llamar nuestra atención. Son cosas que Dios hace para llamar tu atención y mi atención. ¿Sabe usted que Dios construye una carretera en medio del mar? Dios construye una carretera y usted dirá, en medio del mar. ¿Y sabe qué usó? ¿Qué usó para hacer esa carretera? Una vara levantada y una mano extendida. Dios usa una vara, le dice a Moisés, levanta tu vara, alza tu vara y extiende tu mano. Y dice que al levantar la vara y extender su mano, ¿qué pasó? Dice que el agua se abrió, dice que el mar se abrió como dos murallas y el pueblo de Dios pasó en seco. ¿Qué otro Dios que no sea tu Dios ha podido hacer esto? Dios es único, es unigénito porque es único, no hay otro. Y hay algo importante en esto. Dios le dice a Moisés antes de que abra el mar, le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué oras? Ya has orado, es tiempo que pongas acción. Es lo mismo que nos dice a nosotros, ¿por qué ustedes siguen en lo mismo? Es tiempo de tomar acción. Es tiempo de tomar acción, es tiempo de ir y decir acerca de las bendiciones de Dios. Es tiempo de presentarle al mundo a este Dios único, a este Dios inigualable, a este Dios todopoderoso, a este Dios que no tiene igual. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerá el mundo si no hay quien le predique? ¿Cómo creerán, cómo sabrán acerca de la bondad y la misericordia de Dios si tú y yo no les predicamos? Alguien dijo, yo sé que Dios puede salvar a todos, pero Dios no salva a nadie si nosotros no proclamamos el mensaje de verdad. Dios es bueno, Dios es grande. Y la gente inventa teorías y
que esto, que esto otro, que pasó esto, que este fenómeno. Pero ese fenómeno no se ha vuelto a repetir en la historia de la humanidad. Y algo más asombroso, algo mucho más asombroso. El sol se detiene en Gabaón y la luna en Ajalón. ¡Wow! Yo le digo, el sol se detuvo. Y dice, ¿ah? ¿Cómo haríamos los hermanos cubanos? Se tostó el pastor. Se tostó, está tostado. ¿Cómo se va a detener? No, es imposible, es anti todas las leyes físicas. Pero ¿saben? Cuando comenzó el programa de la NASA para poder hacer las órbitas de los satélites para que no chocaran, empezaron a estudiar el tiempo de la humanidad y faltaba tiempo. Y faltaba un tiempo y alguien dijo, en la Biblia dice tal cosa. Y buscaron y la ciencia y la NASA comprobó que este fenómeno que nos enseña la Biblia fue una realidad. Sí, fue una realidad. Ahora, ¿cómo se detiene el sol o cómo se detiene el movimiento de la Tierra que gira en torno al sol? ¿Cómo? Y es importante lo que dice, porque Jehová atendió a la voz de un hombre. ¡Wow! Porque Jehová atendió a la voz de un hombre, es decir, un hombre dio la orden confiando en el Dios tuyo y mío, un Dios que es todopoderoso, un Dios para el cual no hay nada imposible. Y el sol se detiene en Gabaón y la luna en Ajalón, porque Dios oyó, porque Dios entendió la voz de un hombre. Un hombre con las mismas debilidades, con las mismas flaquezas nuestras. Un hombre como tú y yo. Si Dios lo hizo con Josué, no lo podrá hacer contigo. No podrá atender a nuestra voz. Clama a mí, yo te responderé. Es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Luego me llama la atención un horno calentado al máximo, pero que no quema. Usted dirá, eso es imposible. Si usted pone un fósforo y pone el dedo en la llamita del fósforo, ¿qué le pasa? Se quema. ¿Ve? Ahora, imagínese usted un horno calentado al máximo y tres hombres caminando en medio. Tres hombres especiales. Les habían quitado su nación, les habían quitado su cultura, les habían quitado su manera o la forma de sus alimentos. Les habían quitado sus nombres. Lo habían perdido todo. Todo. Ananías, Azarías y Misael, o Misael y Azarías. Tres muchachos que fueron al exilio. Y un gobernante
como la mayoría de los gobernantes de en aquel entonces, perturbados, hace una estatua para que lo adoren. Y saben ustedes, a estos muchachos le habían robado todo, le habían quitado todo, solo no pudieron quitarle su fe en Dios único. Solo no pudieron quitarle esa fe inquebrantable en su Dios. Y ni las circunstancias más grandes, porque estaba en juego su vida, hizo que su fe se quebrantara. No vamos a adorar a dioses ajenos. No vamos a adorar al mundo. No vamos a adorar las costumbres del mundo. Vamos a mantenernos firmes en la fe de nuestro Dios. Es decir, eso es lo que Dios espera de su iglesia, que la iglesia no se contamine con la comida del rey, que la iglesia no se contamine con la comida del mundo. Y los hombres caminaron en medio del fuego. Y dice que el rey vio a una cuarta persona. Dijo, wow, echamos 3 y hay 4. Y dijo, y el cuarto es como hijo de los dioses. Es una teofonía de Cristo. El salmista dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y Dios estuvo con los 3 muchachos en el horno. Dios, ese mismo Dios, estará contigo, sea cual sean las circunstancias. Sea cual sea el problema, sea cual sea la situación, Dios estará con nosotros porque Él lo prometió. Yo estaré contigo todos los domingos de 11 a 1. No. No. Dice, yo estaré contigo todos los días hasta la consumación de los tiempos. Es decir, cual sea tu situación, cual sea mi situación, cual sea mi horno, Dios va a caminar junto a mí. Amén. Dios ha caminado con nosotros. Hay gente que ha estado aquí desde que empezó Resurrección, como Eddie, su señora. Benítez, nuestro hermano Benítez, Marisa y Julito. Hay tantos. Y ellos pueden pararse en esta mañana y decir, en medio de todas las dificultades, Dios ha caminado conmigo. Amén. Sí, Dios ha caminado con nosotros. Qué bueno es saber. Podemos estar todo el día hablando de hechos realmente trascendentales, de hechos realmente importantes, como por ejemplo, usted ha visto flotar un hacha. Dice, no, eso es imposible. No puede un hacha flotar. Pero ¿sabe? Un hacha flotó. ¿Y sabe usted por qué flotó? Porque un hombre creyó en Dios, hizo que flotara. Hay una vereda sobre el mar. Una vereda sobre el mar. Y sobre esa vereda camina un hombre sin igual. Dice, wow, mira, viene caminando y sobre el mar. Es decir, vence la ley de la gravedad, es imposible, se va a hundir. Trate usted de caminar sobre el mar. Si no sabe nadar, no lo intente, porque va a terminar en el fondo. ¿Y sabe usted
Jesús caminó sobre el mar. Y no solo él, sino que hizo que Pedro caminara sobre las aguas. Y hubo un problema que después de caminar, estando caminando, se comenzó a hundir. ¿Y sabe usted el motivo? Dicen que no tenía fe. No, Pedro tenía fe, por eso que se salió del bote y del barco y se puso a caminar. Sino que lo que pasó que quitó la vista de Jesús y la puso en la tempestad. Quitó la vista del maestro y la puso en los vientos. Y fíjese usted que el viento era el mismo que cuando salió. Cuando él salió del barco, el viento era el mismo, la tempestad era la misma. Pero tenía él sus ojos puestos en Jesús. Cuando nosotros caminamos y vienen los problemas y vienen las dificultades y sacamos la vista de Jesús, quitamos la vista de Jesús y la ponemos en los problemas, comenzamos a hundirnos espiritualmente, comenzamos a enfriarnos, ¿sabe? Comenzamos a dudar y comenzamos a hundirnos. Pero un momento, cuando se iba hundiendo, dice que Pedro le dijo, Señor, sálvame que perezco. Es lo que el Señor está esperando de cada uno de nosotros. Si usted está pasando por dificultad, si su fe está en crisis, si usted está teniendo una crisis de fe, Dios está esperando que usted extienda la mano y le diga, Señor, sálvame que estoy pereciendo. Termino con estos hechos tan asombrosos de un Dios tan asombroso. ¿Sabe? Hay algo importante. Que Dios, para hacer su obra, para hacer todo esto, utiliza a hombres como usted y yo. Ninguno de ellos era un superhéroe. Eran hombres que se dejaron moldear por Dios. Eran hombres que fueron al taller del alfarero y dejaron que el maestro hiciera el vaso que él quería para usarlos. Eso es importante. Dios sigue usando hombres. Dios sigue usando gente sencilla, gente común como tú y yo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que nos dejemos usar. Dios no fuerza a nadie. Dios espera que tú y yo nos pongamos en sus manos. Y vuelvo y repito lo que dije en una predicación pasada. Dios no te llamó, ni nos llamó para estar sentados. Dios nos llamó para que fuéramos y contáramos a otro acerca del amor y la bondad de Él. Déjame ir contigo. Y Jesús le dijo al ex endemoniado, anda. Anda a los tuyos, anda a tu familia, anda a tus vecinos, anda a tus amigos y diles cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Es lo mismo que está esperando de cada uno de nosotros. Que vayamos a nuestros familiares, porque la caridad comienza por casa.
Que vayamos a nuestros familiares, que vayamos a la gente que amamos y le digamos del amor de Dios y le digamos de la compasión de Dios. Como dice el canto, yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Tenemos que tener el deseo de hablar del amor de Cristo, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 9 de su primera carta, dice para qué Dios nos llamó. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aquí está el propósito de todo esto. ¿Para qué? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, para eso nos llamó el Señor. Para que anunciemos, para que comuniquemos a otros acerca de las virtudes, acerca de estos hechos portentosos, estos hechos grandiosos, irrepetibles, de un Dios único, de un Dios extraordinario, de un Dios que no tiene igual, un Dios que el milagro más grande que hizo fue en la cruz del Calvario morir para salvarte a ti y a mí. El milagro más grande es el milagro de mi salvación y de tu salvación. ¿Cómo responderemos? ¿Cómo responderemos a eso? Mi oración es que ojalá respondamos como Él quiere, que aceptemos el llamado a hacer su voluntad. Que Dios les bendiga. Sí, nos quedamos así en pie. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Gracias al pastor Gastón por todo su tiempo, ¿verdad?, en este lugar. Gracias por esta predicación en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno saber que el Dios que tenemos es un Dios de milagros y un Dios que todo lo puede. Yo les llamo a donde quiera que estemos, o a donde quiera que vayamos, o lo que enfrentemos, recordamos que tenemos un Dios poderoso. Que no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es el Dios en el cual tú crees, y que Él tiene poder para hacer maravillas. Quiero dejarle un texto antes de dar la bendición en esta mañana, que está en el libro de Isaías, capítulo 58, el versículo 11. Y yo se lo dejo para la semana, para su vivir, para su andar, para cualquier desafío, para cualquier necesidad. Jehová te pastoreará siempre. Jehová te pastoreará, ¿cuándo? Siempre. Cuando todo va bien, Él es tu pastor. Pero si quizás las cosas no están tan bien, no te dejes desanimar por el enemigo, porque Jehová también es tu pastor. Jehová te pastoreará siempre. Y en las sequías, cuando la lógica o cuando la gente o cuando el diablo diga que no hay salida o no hay de dónde sacar, en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y vendrás a ser como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan.
Que la bendición de Dios sea contigo. Que el Espíritu Santo camine contigo en todas las gestiones, en todos los problemas, y que el dolor se convierta en alegría. Que la tristeza se convierta en gozo. Y que en todo lo que tú tengas que enfrentar, tú compruebes que Jehová es tu pastor. Si alguien tiene que ir a algún lugar, tiene que enfrentarse a alguna persona, tiene que ir a algún juicio, tiene que enfrentar alguna entrevista, que el Señor te dé palabra. Y que no seas tú, sino Dios hablando a través de ti. En fin, que sea una semana de victoria. Y que nosotros comprobemos el gran poder y los hechos portentosos del Dios que nosotros tenemos. Amén. Recibid la bendición pastoral. Y ahora que el amor de Dios, que la gracia de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y que la comunión y participación del Espíritu Santo, nuestro Consolador, sea con nosotros, pueblo de Dios, iglesia de Jesucristo, desde ahora y hasta el encuentro con Él. Amén y amén. Que Dios nos bendiga. Nos vamos en paz de la casa del Señor.